mañana, 3 minutos. Atención con esta información de último momento. Se conocieron los datos de la autopsia de la beba que murió. Gonzalo Carnevale tiene la información. Adelante, Gonzalo. Así es, Laura, se conoció hace instantes parte de los resultados preliminares de la autopsia. La beba habría muerto por hipertermia y asfixia. Hipertermia es una temperatura corporal elevada y la data de muerte es de ayer al mediodía, es decir que habría sobrevivido casi 5 horas dentro de este vehículo. Recordemos que su papá habría ingresado aquí a este domicilio que tienen en imágenes alrededor de las 8:30 de la mañana y alrededor de las 16:30 recién allí encontró el cuerpo de su hija dentro del vehículo. Pero estos son los resultados de la autopsia. Se esperaba justamente esto para que el fiscal comience a trabajar. Recordemos que este hombre de nombre Rodrigo está detenido en estos momentos en la comisaría tercera. Está seguramente siendo llevado a un hospital para realizarle estudios clínicos y después va a declarar ante el fiscal. Está acusado de homicidio culposo. Claro, Gonza, bueno, sabías justamente que el día de ayer hizo muchísimo calor también. Los automóviles levantan mucha más temperatura de lo normal y además los niños tienen menos resistencia al calor. Es por eso entonces uno de los datos que vos recién arrojabas de la hipertermia. Exactamente, tiene que ver con esto. Con un clima seguramente de mucho calor dentro del vehículo, un clima húmedo y también el tiempo que estuvo esta chiquita dentro de este vehículo fueron letales, lamentablemente. Sobrevivió, según la autopsia, 5 horas dentro de ese vehículo, es decir que terminó perdiendo la vida alrededor de las 13 horas. Su papá la encuentra un par de horas más tarde. La verdad que es una tragedia que enluta, como les decía anteriormente, a todo el barrio, no solo a esta familia. Sí. El dato que tenemos es que este hombre está siendo trasladado hacia un hospital, se le van a practicar estudios clínicos para determinar si el ACV que habría padecido hace algunas semanas atrás pudo haber provocado cierta secuela y esto llevó a quizás una laguna mental o alguna situación de pérdida de memoria. Claro. Y de olvido. Esto es lo que se está tratando de determinar, aunque nos decían, Emiliano, Laura, que es muy difícil de determinar, por ejemplo, en una tomografía, porque no hubo lesiones, no hubo un golpe, con lo cual, bueno, esto va a ser muy complicado de poder determinar si es así, si tuvo alguna laguna mental que le provocó haberse olvidado casi 10 horas a su hija en el auto. Gonza, por un lado, consultarte, bueno, finalmente lo que había dicho Domingo, ¿no? Que esta chiquita de tan solo 1 año estuvo 8 horas, pobrecita, sola, encerrada en el auto, y ella sobrevivió 5 horas según los datos que vos estás aportando. Y por el otro lado también consultarte, porque tenía entendido de que el papá de 39 años ya estaba internado, que está en un estado de shock, en una crisis muy fuerte, y consultarte si seguía detenido o si finalmente ya estaba siendo atendido en un hospital y ahora también con todos los estudios que le van a realizar por este problema del ACV que vos recién mencionabas. A ver, lo trasladaron hace minutos en la información que estamos manejando hacia un hospital para realizarle los chequeos médicos correspondientes, seguramente estudios clínicos y demás. Estuvo alojado en la comisaría número tercera, que está muy cerquita de esta casa, y allí también estuvo pasando la noche su mujer, la mamá de esta chiquita. Están permanentemente siendo asistidos por psicólogos que ha puesto a disposición el municipio y veremos cuáles son los resultados de estos estudios que se le practican al hombre de 39 años, si es que pueden o no de alguna manera torcer el rumbo de la investigación, teniendo en cuenta que ya está imputado por homicidio culposo. Ayer entró en un estado de shock cuando se encontró con su hija muerta en ese vehículo. No pudieron hacerlo reaccionar, tanto los vecinos como los efectivos de la policía que estaban aquí en este lugar, pero bueno, seguramente en las próximas horas, Melissa, tendremos más novedades. Sí, imaginamos, Gonza, que de forma paralela se está haciendo una pericia psiquiátrica a esta persona, ¿no? Para saber si efectivamente esa confusión surge, ¿no? De este problema de salud que había tenido el papá de esta beba, 38 años, una persona joven, profesional, como lo comentaban los vecinos, normales, tanto la mamá como el papá de esta pequeña. Una tragedia, una fatalidad, sin duda, sé lo que pasó con esto. De hecho, un vecino que hablaba con nosotros recién, Domingo, mencionaba la escena que encontró cuando salió de su casa, ¿no? Vio a este padre en el piso llorando, gritando qué había pasado. Estaba en un estado de confusión
evidente. Y con respecto a esta situación, a lo que podría haber provocado este episodio, queremos conocer más detalles, ¿no? Si es así o no, que esto puede llegar a provocar una ACV, por ejemplo, semejante confusión. Y para eso está en contacto el doctor Claudio Santamaría. Doctor, gracias por el contacto. Y queríamos comentarle esta situación y saber si esto realmente puede generar una confusión semejante, si puede haber secuelas que provoquen semejante tragedia. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Muy buen día. Mirá, no sabemos la magnitud del accidente cerebrovascular. Sí. Recordemos que el accidente cerebrovascular es cuando una arteria del cerebro se tapa y esa zona del cerebro se muere. De acuerdo a qué zona del cerebro uno tuvo el accidente cerebrovascular, puede tener o olvidos o una parálisis o algún trastorno. Habría que ver si el ACV que tuvo le generó este olvido o la persona tiene algún otro trastorno o había consumido alguna medicación o drogas, claro, o es consecuencia de esta enfermedad que dicen que tuvo previamente un accidente cerebrovascular. Claro. Ahora, Claudio, te quería preguntar específicamente sobre la nena y la temperatura, digamos, porque ella termina falleciendo por la temperatura. Si el día de ayer hubiese sido un día frío, ¿había posibilidades de que esta nena no se muriera dentro del auto? Mira, la verdad que lamentablemente son frecuentes estas muertes en el último tiempo de padres que olvidan a los hijos en el auto, y ahí las causas más frecuentes es la temperatura en un auto, como absorbe calor al estar a la intemperie del sol. Eso hace que el bebé se deshidrate y los bebés son muy lábiles. Sí. La otra cosa de estar sentado en una sillita para transportarla, los bebés, pueden vomitar, seguramente la mamá antes le dio el pecho o le dio una mamadera. Como está semisentado, el vómito queda obstruido en la tráquea, que es la entrada a los pulmones, claro, y no puede respirar. Y eso, la deshidratación produce, o el vómito, una asfixia, y los resultados de la autopsia que acaban de salir preliminares dicen que murió por hipertermia, por aumento de la temperatura del auto que concentra, y por asfixia porque o se broncoaspiró o murió por deshidratación. La verdad que es terrible. Claro, eso te quería preguntar, Claudio, si la muerte pudo haber sido por un conjunto de varias cosas, por esto que vos recién mencionabas, por la deshidratación, el producto del calor, y también cómo se había estado estudiando si pudo haber muerto por, haber tragado su propio vómito, que sabemos que lamentablemente muchas veces le suele pasar a los bebés. Digo, fue un conjunto de cosas. Podría haber sobrevivido un poco más si la ventana hubiese estado abierta, no sé, ¿podría haber hecho algo antes, si se hubiese llegado antes? Mira, sí, la verdad que así como el caso de este señor, el exboxeador que murió atragantado, cuando por ahí es importante esta medida de precaución. Cuando un bebé se atraganta con leche o con un caramelo, con algo que está comiendo, el adulto, si está cerca, lo que tiene que hacer es tomarlo de los pies, ponerlo boca abajo y con la palma de la mano le haces pequeños golpes en la espalda, en los omóplatos. Eso aumenta la presión, y si tiene un vómito atragantado o algo, lo expulsa y con eso se abre la vía aérea y puede volver a respirar. O esto que vos decías de sacarlo del auto. La verdad que el auto, cualquiera que haya tenido la suerte de viajar en un auto, si queda a la intemperie, al sol, aumenta porque concentra la temperatura, y la no renovación del aire dentro del auto, el exceso de temperatura deshidrata. Seguramente la bebé estaba abrigada porque era la mañana y tenía que haber ido al jardín. Favorecieron estas causas, este triste deceso de esta nena. Y son vehículos además, doctor, que, bueno, si uno se olvida, por ejemplo, la ventanilla abierta, en otro auto quizá no tan moderno, la ventanilla queda abierta. En estos autos, si uno se olvida la ventanilla abierta, automáticamente cuando cierra el auto, el vehículo cierra sus ventanas de forma hermética, es imposible abrirlas, e incluso que entre una pizca de aire por allí. Evidentemente, según lo que usted nos comenta, es mucho más fácil determinar cómo falleció, ¿no?, esta bebé, que la causa que provocó, ¿no?, esta distracción en su papá, presuntamente vinculada a este episodio de salud grave que ha tenido hace poco tiempo. Si esto se confirma, realmente estamos frente a una fatalidad absoluta, porque recién comentaba, doctor, un vecino, no sé si lo escuchó, que cuando el padre sale de su casa estaba convencido de que iba a buscar a su hija a la guardería. A la guardería. Y la hija estaba dentro del auto, ya sin vida.
Ahí, Emiliano, vos das un dato que no es menos importante. Los autos nuevos, los autos viejos tenían la ventilación, o sea, la circulación de aire abierta. Hoy los autos, por el aire acondicionado, la calefacción, tienen un sistema que se puede cerrar y solo recircula el aire internamente, con lo cual cierra la ventilación al exterior. Eso puede haber agravado el cuadro. Los autos viejos eso venía, digamos, de default, lo tenían todos. Hoy los autos vienen con este sistema de rotación del aire interno, sin renovación. La verdad que ese conjunto de cosas, más lo que no sabemos qué le pasó al papá, generó este cuadro tan terrible. Además, imagino que la chiquita habrá llorado mucho tiempo también, digo, al ser el auto tan hermético tampoco se la pudo haber escuchado. Y si no hubiese hecho el calor que hizo ayer y hubiese hecho frío, ¿tiene más posibilidades de sobrevivir o sería lo mismo en este caso para los bebés? Tendría mucha más oportunidad, lo que lamentablemente estuvo muchas horas. Imagínate que un bebé es muy lábil. 8 o 9 horas. Claro, necesita el tema de la hidratación, la temperatura, y no sabemos, que lo terminará de confirmar la autopsia, si se broncoaspiró con un vómito, porque la causa de muerte es hipertermia, el aumento de la temperatura, se deshidrató. Eso, con el aumento de la temperatura transpirás, te deshidratás, y dice también asfixia. Si dice asfixia, sin duda se broncoaspiró, o sea, vomitó, se tragó el vómito, no lo pudo eliminar porque estaba sentado, y eso generó el deceso. La autopsia está confirmando que murió alrededor del mediodía, o sea, 4 o 5 horas después de que el papá la dejó olvidada en el auto. Claro, y ahora en este caso, como se trata de una niña muy pequeña, también los mecanismos de regulación de la temperatura corporal son distintos, ¿no? A partir de que uno ya es más grande. Totalmente, de hecho, no lo regula. Imagínate que un bebé, muchas veces cuando nace un bebé prematuro, como no tiene maduro la termorregulación, lo tenemos que poner en incubadora, que son recipientes donde manejamos nosotros el calor, y un bebé eso lo tiene más maduro porque ya era más grande, pero el tema de cómo lo abrigues y cómo lo hidrata tiene influencia. Por eso los bebés son tan lábiles, y una diarrea, por ejemplo, puede matar a un bebé por deshidratación, o los golpes de calor en verano, que siempre damos esas recomendaciones en los lugares frescos, y ayer con la temperatura que hizo de un auto expuesto al sol, fueron las causas que dieron este terrible desenlace. Sí, además tenemos que tener en cuenta que es una bebé de tan solo 1 año. Recién escuchábamos a un vecino, Domingo, que cuenta que cuando el papá llega y se encuentra con este terrible desenlace, las zapatillas de la bebé, el calzado, digamos, estaba tirado en el piso, producto quizás del pataleo de que esta nena ha hecho durante tanto tiempo para ser escuchada y para ser ayudada, donde lamentablemente nadie pudo oírla, ¿no? Pero estamos hablando de una chiquita de tan solo 1 año. Debe haber hecho esfuerzos de sobrevivir, y nadie la escuchó, nadie la vio, y hasta que su fuerza claudicó y finalmente falleció. Ahora, Claudio, en tu conocimiento como médico a lo largo de estos años, ¿es bastante común que ocurra este tipo de episodios? Mira, yo vengo observando en este año más de 6 casos en diferentes partes del mundo, un caso en Uruguay, en Francia, en España, en Eslovenia, de padres o que van a bailar, alguno que fue al casino, otro que fue a trabajar en Miami en una peluquería, dejan a los hijos en el auto, y el aumento de la temperatura o estas condiciones de abandono de parte de un adulto, porque un vehículo no es un lugar para dejar un bebé, claramente, y lamentablemente en el último año he registrado más de 6 casos de muerte de bebés menores de 2 años que mueren en el auto por abandono de sus padres. Acá también el otro condimento es este, ¿no, doctor? El hecho de que la persona responsable, el papá en este caso, lo que hace es olvidársela dentro del vehículo. Quizá en otros casos lo hacen adrede, ¿no? Dejan claro, son una irresponsabilidad total. Una patología previa del papá, de la ACV, que los médicos sin duda, los médicos forenses determinarán con los análisis, el neurólogo, ¿Qué lo llevó? Si el señor tiene una lesión que le produjo un olvido, si estaba tomando alguna medicación para la ACV, porque él fue a dormir y cuando salió a buscarla estaba convencido que la había dejado. Seguramente eso podrán determinar. Lo que no tiene solución es la vida de la bebé que falleció. Bueno, doctor, gracias por el contacto, por los detalles, aclarando de alguna forma, ¿no? Lo que pudo haber pasado va a ser muy difícil, ¿no? Realmente saber qué fue lo que pasó y que llevó, ¿no?, a que pase esto. Gracias, doctor. Gracias. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muy bien, 9:17. Hacemos una pausa muy breve. Hay mucho más aquí en 8 AM. Ya volvemos.
Hey.